Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. En este jueves previo a mañana viernes, que sería el cierre de la semana, y tomando en cuenta pues el calorcito político de la semana, tenemos hoy que tratar un tema también con mucho calorcito. Hoy por la mañana, a las 10 para ser precisos, o un poco más de pasadas las 10, dos altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, el subsecretario, el doctor Fernando Aportela, y este joven que hace derroche de optimista y exagera los datos económicos, el joven Madrazo Layú, que sustituyó, ¿se acuerda usted?, a aquel otro joven, pero mucho más prudente y mesurado, que era el doctor Revilla, que quizá yo creo que porque no le perdonaron que fuera un poco objetivo en sus juicios sobre la economía mexicana, pues presentó su renuncia y llegó este joven Madrazo, que hace gala de un optimismo y un triunfalismo acedo y ramplón, que lejos de hacerle un bien a la dependencia donde presta sus servicios, la Secretaría de Hacienda, y a su secretario, el doctor Videgaray, los pone en ridículo porque exagera hasta verse servil incluso. Y creo yo, al menos es una opinión personal, que en tratándose de datos económicos, lo que debe ser la regla de oro en los funcionarios es la objetividad. Porque la manipulación de las cifras a nada conduce, excepción hecha de al ridículo, como veremos ahorita, enseguida. Decía pues que hoy por la mañana, después de las 10 de la mañana, el doctor Aportela y el joven Madrazo tuvieron a bien presidir una conferencia de prensa, la que se hace cada trimestre, para hablar de este documento que dio a conocer muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana, el INEGI, que trata acerca del Producto Interno Bruto en el país, el crecimiento o el comportamiento de la economía mexicana durante el segundo trimestre del año en curso. En realidad, lo que llamó la atención, o como dirían los periodistas que sí lo son, yo soy un simple opinante medio chafa aquí, la nota fue no las cifras que dio a conocer el INEGI, sino el ridículo que hizo el doctor Aportela, y le explicaré enseguida por qué. Pero primero le daré las cifras. Como hemos comentado aquí con usted varias veces, el Producto Interno Bruto tiene dos formas de darse a conocer. Una, la variación del Producto Interno Bruto, o el crecimiento o decrecimiento de la economía con respecto al mismo trimestre del año anterior. Eso se llama la tasa anual o crecimiento con base anual, se dice también. Y hay otra que es la que muchos analistas económicos prefieren, es lo que se conoce como cifras desestacionalizadas. Son las que se comparan con el trimestre anterior. Y en estos dos tipos de mediciones, en la base anual el PIB creció 2.2% y desestacionalizado este indicador creció 0.5%. En los dos casos son cifras que no deben llamar al triunfalismo acedo y ramplón, no sustentado prácticamente en elemento alguno. Sin embargo, el doctor Aportela, hoy por la mañana, hizo lo imposible. Y ahorita le voy a usted a dar los elementos, incluso leyendo no solo las respuestas que dio él a las preguntas que le hicieron algunos reporteros, sino también al documento oficial, el boletín que dio a conocer la Secretaría de Hacienda. Corrijo, comunicado de prensa, el número 94. Tanto en este comunicado como en la exposición inicial del doctor Aportela y la transcripción que se hace de esta exposición de él y las respuestas a las preguntas, lo que campea en los dos casos, excepción hecha de las preguntas, por supuesto, pero sí en el caso de los dos documentos, la transcripción de la exposición inicial y las respuestas del doctor Aportela y el contenido del comunicado,
es un triunfalismo que no encuentra asidero en la realidad económica que enfrenta hoy el país. Y cuando uno lee con cuidado, o sea, yo tuve acceso a las dos cosas, a la conferencia en vivo y releí la transcripción y también el comunicado, es un listado de posiciones triunfalistas. Que si México se ha diferenciado de los otros países, porque México creció 2.2, pero Brasil está muy abajo, Chile también, Argentina también, y el Alto Volta, y Burundi, y Guinea, y el Congo, etcétera, Zimbabue. Pues quizá, yo no sé para qué lo dicen, pero lo que les importa es conocer el estado de la economía y los problemas y obstáculos estructurales que le impiden crecer más. Pero en fin, le decía a usted que es un rosario de planteamientos optimistas, algunas cifras y porcentajes sacados de contexto, pero en todos esos párrafos lo que priva es, estamos muy bien, vamos muy bien, se han vendido más carros, sea esto, que las tiendas de autoservicio y departamentales, pero puro, ningún dato medianamente cercano a la realidad o con una pizquita de objetividad. Y se pasó ahí el doctor Portela, uno y otro dato, todos los párrafos que aparecen en la transcripción estenográfica, hablan de una cosa optimista. Leo, por ejemplo, en el caso del comunicado, no más para que vea usted de qué color pinta el Colorado. En la página 3 del comunicado dice así: a pesar de la caída pronunciada de la producción industrial en Estados Unidos, las exportaciones no petroleras de México registraron un crecimiento anual de 3.6 en el primer trimestre. Zócalo por Tacuba. Y luego dice más. Destaca que en junio de 2015 las exportaciones automotrices crecieron 11.5% anual y tuvieron un crecimiento del 9.5% durante el primer trimestre del año. Y luego por otro lado, en el periodo de enero-julio, la producción de automóviles creció 6.7%, y luego dicen, entre enero y mayo la inversión fija bruta creció 4.7 anual, y rájale, puro dato optimista, una cosa increíble. Las tasas de interés se han mantenido en niveles bajos, y esto debido a que México cuenta con un sistema financiero sólido, y así sucesivamente. Y después de todo ese rosario de planteamientos optimistas, casi rosados, en un panorama de color de rosa, aun cuando es un pleonasmo color de rosa, pero es la expresión coloquial, cierra el doctor Portela como no queriendo la cosa, y fíjese, voy a contarle a usted las hojas o las cuartillas: 1, 2, 3, perdón por el salivazo, 4, 5, y al final de la sexta, después de darnos todo ese conjunto de datos positivos, y México y diferenciado y creciendo, y la extracción petrolera, el volumen diario recuperándose, y para aquí y para allá, y que las coberturas y la mentira que te eché, pues uno dice, pues aquí espera uno que nos dé el último hachazo el doctor Portela y nos dijere el pronóstico que tenía la Secretaría de Hacienda de que la economía crecería entre 2.2 y el 3.2% que elaboraron o que nos presentaron hace 3 meses. Pues con todos estos datos positivos, dice uno, nos van a decir que vamos a crecer el 5% el año 2015. Pero, oh sorpresa, y ahí está el ridículo del doctor Portela, dice, pero repito, así rapidito como no queriendo la cosa, y puede usted verlo en el video que está en la página de la Secretaría de Hacienda. Dice él, fíjese,
Le voy a leer el penúltimo párrafo. Dice así: México se ha logrado diferenciar de otras economías emergentes en este entorno donde se han dado menores expectativas de crecimiento a nivel global, donde si bien se dio una reducción de la producción industrial en los Estados Unidos, se espera que sea temporal y se da en un contexto de una menor plataforma y también de un menor precio del petróleo. Punto. Ese es el párrafo previo al final. Después de 6 cuartillas de puro optimismo, de un triunfalismo acedo y ramplón, y cierra el doctor Aportela su presentación y dice, pero así despacito, como no queriendo la cosa, como no queriendo importunar. Estos datos, los datos del primer semestre y los datos recientes, son consistentes con un crecimiento de la economía del 2 al 2.8%. Y muchas gracias, y espero sus preguntas. A ver, dice uno, pero si me estás hablando durante 6 cuartillas, me estás hablando de puras cosas optimistas, y cierras como no queriendo la cosa del 2 al 2.8, aquel que era el 2.2 al 3.2. ¿Qué significa eso? Mire, en primer lugar, esta tergiversación o descontextualización de las cifras es una cosa perversa, que lo único que demuestra en el funcionario es el temor a hablar con la verdad. Lo que los agentes económicos viven, saben, enfrentan, pretende un funcionario de segunda ocultarlo. Y ni siquiera tuvo el valor de decir, ajustamos a la baja el pronóstico. En las preguntas hubo 2 reporteros que le tuvieron que decir, oiga, aclare eso, ¿no? Y uno le preguntó, bueno, si hay tanto dato positivo de la economía mexicana, ¿por qué entonces bajan ustedes el rango de su pronóstico del PIB? No, bueno, es que mira que acá, que esto y la mentira que te eché y un choro mareador. Todo por no reconocer que lo que están diciendo no tiene sustento en la realidad estructural de la economía. De ahí pues el ridículo que hace hoy el doctor Fernando Aportela. Para terminar este enojoso asunto, yo le preguntaría personalmente, es una pregunta personal al doctor Aportela. ¿Usted es un doctor en economía, un PhD, diríamos en mi tierra, del Massachusetts Institute of Technology, que no es las Academias Vázquez o el Instituto Patrulla? ¿No le da a usted pena exponerse al ridículo por esa falta de honradez intelectual de la que hizo gala hoy, que ni siquiera se atrevió a decir que la Secretaría de Hacienda, ante la situación difícil de la economía mundial y la de México, debió recortar del 2.2 al 3.2 al 2 al 2.8 el pronóstico para el PIB? ¿No le alcanzó la poca honradez intelectual que le queda a simplemente decir eso? ¿Y esa es la catadura moral de usted como funcionario público? Flaco favor le hace a usted en lo personal, a la Secretaría de Hacienda y al Gobierno de la República que le paga. Le agradezco a usted su atención y lo espero mañana con un tema que va a ver, lo va a sorprender. Aquí lo espero en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.